Cuando era chico me gustaba desarmar los juguetes. No para romperlos, sino para entender cómo funcionaban. Con el tiempo descubrí que esa curiosidad nunca se fue. Solo cambió de forma. Este es un espacio para eso, para entender cómo funcionan las cosas y también las personas. Porque detrás de cada profesión, de cada historia, siempre hay algo de magia. Bienvenidos a Desarmando el Mundo. Bueno, bienvenidos una vez más a esto es Desarmando el Mundo y hoy nos acompaña Gustavo Gorrochategui, él es profe de Educación Física, pero lo más importante es que a su vez es profesor de equinoterapia. Vasquito para los amigos, muchas gracias por estar acá. Por favor, buenas tardes para todos y gracias Manu, gracias a vos. Un placer, para mí un placer. Hablar de equinoterapia, que la gente se interese por la temática es un placer. Para mí es un placer enorme también tenerte, pero quiero arrancar con una pregunta fácil. Si vos le tuvieses que explicar a un nene de 10 años, ¿qué es la equinoterapia? ¿Cómo lo harías? Mirá, y yo te voy a responder en una forma muy sencilla, porque para explicarle a un niño de 10 años en qué consiste la equinoterapia, no lo podría hacer en una forma teórica. Claro. Sí o sí la tengo que hacer en una forma práctica. Y con el hecho de subirlo arriba de un caballo, ya tengo el 80% de la explicación ganada y de ahí en más son todos frutos. Sería re sencillo explicarle para mí. Exacto. Y para el que nos está viendo desde el otro lado, que no lo podemos subir a un caballo, ¿cómo le dirías justamente esto? ¿Cuáles son los beneficios de la equinoterapia o en qué consiste la equinoterapia? La equinoterapia consiste, son terapias que no son terapias únicas, son terapias alternativas y complementarias del resto de las terapias. Y consiste en trabajar con personas con discapacidad utilizando el caballo para llevar adelante esa terapia o para lograr los objetivos que vos tengas propuestos, ¿sí? La equinoterapia, ya del hecho de usar el caballo tiene propiedades que son únicas, ¿sí? El caballo tiene una de las propiedades es que tiene mayor temperatura corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el caballo en actividad puede oscilar entre los 39, 40, 41 grados. Eso es que tiene un grado calórico más alto que el nuestro. Nosotros estamos en 37 y ya tenemos 37,5 y ya tenemos algo de fiebre y tenemos que ver y se encienden un montón de alarmas. El caballo... Nada que ver con esto, y esa temperatura corporal nosotros la usamos para relajar musculatura, el calor invita al abrazo, invita a la comunicación, al vínculo, ¿sí? Entonces todas esas cosas con alumnos que tienen a lo mejor que son del espectro autista, que les cuesta el tema de contacto y el tema del vínculo, eso lo usamos mucho. Otra de las propiedades que tiene el caballo que hace de la equinoterapia algo, yo soy fanático de esto, pero algo, no te digo único, pero muy, muy importante para las personas con discapacidad, es que es transmisor de impulsos rítmicos. El caballo es transmisor de impulsos rítmicos. El caballo cuando completa sus 4 apoyos, transmite impulsos rítmicos que al cabo de un minuto transmite entre 90 y 110 impulsos rítmicos a los cuales el alumno tiene que responder a esos impulsos rítmicos. Con el hecho de caminar, al alumno lo va sacando del centro de gravedad, por ejemplo, y el alumno tiene que responder a eso. Uno lo ve, parece imperceptible, pero todo el mundo que anda a caballo responde y es beneficiario de esos impulsos rítmicos. Quizás uno no lo piensa, yo he andado a caballo, todos hemos andado a caballo, sí. Y nunca nadie se lo plantea de esa manera. Y es así, es imperceptible, vos no lo percibís, pero tu cuerpo, todo tu esqueleto, toda tu musculatura, todo está en función a mantener ese equilibrio y no salirte del centro de gravedad que te propone el caballo, ¿sí? Y el tercer principio
de la equinoterapia es que el caballo es el único animal que montado es capaz de transmitir en forma similar el patrón de la marcha humana. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que el caballo, con el hecho de caminar, produce en la cadera del alumno o de la persona que va montada del alumno, ahora digo porque estamos hablando exclusivamente de la equino, produce movimientos laterales, movimientos de adelantamiento y de retroceso, movimientos de rotación y movimientos de elevación y de descenso. Todos esos movimientos los tenemos cualquier persona que camina. Entonces, una persona que a lo mejor hoy por hoy no tiene la posibilidad de caminar y se encuentra a lo mejor en silla de ruedas o a lo mejor no va a caminar en su vida, ¿sí? Arriba del caballo tiene la posibilidad de vivenciar ese patrón de la marcha humana. Y si yo tengo un alumno que su patología me permitiría o a él le permitiría en algún momento llegar a la bipedestación, que es estar parado y erguido y poder caminar, tiene un alto patrón de la marcha incorporado gracias al caballo ya en su mente. Entonces, la equinoterapia es fantástica. No, es magnífico. Y el caballo... Ahora vamos a pasar por varios tópicos, vamos a hablar de los caballos, vamos a hablar un poco más de la equinoterapia en general. Es fantástico esto que mencionás, son cosas que uno no se lo imagina, y justamente yo creo que mi objetivo con esto que estoy haciendo es, en primer lugar, mi curiosidad, y en segundo lugar, tener la posibilidad de transmitirlo para que otras personas, quizás curiosos o quizás gente que le interesa, también entiendan esto. Porque a mí me está explotando la cabeza en este momento. Yo, Manu, lo tuve que explicar un montonazo de veces, hasta colegas míos, profes de educación física, cuando yo empecé con todo esto en mi cabeza y después que empecé a armar el proyecto y a trabajar con los caballos y había muchos profes que venían y me decían, che, Vasco, así que ahora estás organizando cabalgatas. Claro. Entonces, y eran profesionales que yo me considero un profesional de la salud, por lo menos un iniciador, y había que explicarle, pero bueno, la visión del caballo es esta que te decía en un principio, por ahí en una de esas, el andar por andar, para andar con caballos y trabajar con caballos, primero tengo que saber y después tengo que tener objetivos. Sí o sí. ¿Y qué tipo de pacientes son los que pueden trabajar con ustedes con la equinoterapia? Mencionaba gente que tiene discapacidades, no sé, del espectro autista, gente que por ahí no tiene posibilidades de caminar o no en este momento. ¿Cuál es el rango de pacientes que pueden trabajar? Primero, como soy profe de educación física, todos los chicos o personas con discapacidad que trabajan en nuestro centro Esperanza Equinoterapia son alumnos. Okay. ¿Sí? No hablamos nunca de pacientes. De pacientes, ok, ¿sí? Perfecto. Son alumnos. Salvo todos los alumnos que concurren a Esperanza tienen que concurrir con una prescripción médica, una derivación médica. Salvo que esa derivación, el médico, por causas X, nos diga o nos avale que no puede realizar actividad equinoterapia, cualquier patología, nosotros podemos trabajar en equinoterapia. No hay límites y no hay límites siempre y cuando la persona esté saludable para poder subirse a un caballo y realizar equinoterapia. Y nosotros hemos tenido alumnos, hay un montón de alumnos que tenemos todavía en este momento que empezaron con un año y medio. Yo siempre digo lo mismo, cuanto más temprano, mejor. Cuanto más estimulación temprana de cualquier alumno, son ganancias en el futuro. No sé a cuántos años, claro, pero es ganancia en el futuro. Dependerá de cada cuerpo cómo reaccione también. Depende de cada organismo, depende de cada patología, depende de las terapias que realice, depende del equipo terapéutico que lo atienda, ¿sí? Depende de su familia,
fundamentalmente también. ¿Sí? Pero bueno, tratamos de abocar, salvo esa prescripción médica, todo tipo de terapia. Y vos habías mencionado que es una terapia complementaria a otro tipo de terapias. Generalmente, ¿con qué se combinan o eso dependerá de otros profesionales? No, la idea por lo general es, hay algunos centros donde los chicos van a hacer, kinesiología, ¿sí? Entonces por ahí en una de esas estamos muy conectados con algunos de los kinesiólogos de los chicos. ¿Para qué? Para trabajar en forma conjunta, ¿sí? De acuerdo a los objetivos que ellos tengan. Yo tengo una forma de no es una forma de pensar, pero la equinoterapia que se realiza sobre un caballo, hay un montón de actividades que vos podés realizar en un gimnasio, en un centro de kinesiología, en alguna otra terapia que también la podemos hacer en equinoterapia, pero tenemos una ventaja, que todo ejercicio o todo juego que nosotros realicemos arriba de un caballo, estamos en una base móvil. Lo mismo que empezamos al principio. Entonces vos, un alumno con parálisis cerebral, ¿sí? Que estamos trabajando arriba del caballo y estamos trabajando su postura, su alineación cefálica y su postura con juegos a la altura de hombros, por ejemplo, y ellos están trabajando acá, no están trabajando acá en arriba de este sillón, que podrían trabajar en este sillón como estoy yo. Están arriba del caballo, que está, aunque sea imperceptible, en movimiento siempre. Y volvemos al principio, aparte de toda la terapia que yo le estoy dando para que él pueda educarse, reeducarse, rehabilitarse y demás, tiene que reaccionar corporalmente a esa base móvil que es el caballo. Sí, es único. Exacto. Y esto, lógicamente, no lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, no es que el que anduvo a caballo, mi tío que vive en el campo, tiene un caballo y puede hacer equinoterapia. Entonces, quiero que nos enfoquemos en eso. No. Yo soy un convencido, y los profesionales que trabajamos en equinoterapia, pero más que nada los profesionales que trabajamos con discapacidad, con personas con discapacidad, somos defensores de esto, de que para trabajar con una persona con discapacidad, con la discapacidad que tenga, tiene que ser un profesional de la salud, puede ser un profesional de la educación, okay. y vos enfocar tu trabajo exclusivamente en la parte pedagógica o de educación. ¿Tiene que estar las personas del ámbito ecuestre? Sí, obvio que tienen que estar, porque tienen que estar los que saben de caballos. ¿Sí? Eso es imprescindible. Como también tienen que estar los profesionales para poder trabajar con esas personas con discapacidad. Vos, por ejemplo, yo digo siempre lo mismo, vos para ir a trabajar a una escuela de inclusión o algún lugar, centro de día donde trabajás con discapacidad y demás, vos tenés que ser profesional. Si no sos profesional, no entrás a trabajar a esas escuelas, ¿sí? Saliendo de ese ámbito, tendría que ser lo mismo. ¿Qué tanto le puede cambiar la vida a una persona? Ese es el principal objetivo que todas las personas que hacemos equinoterapia tenemos, y que creo que todas las personas, los profesionales que trabajan en discapacidad, tienen. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Ese es el principal objetivo que tenemos todos. Y desde Esperanza es el principal. Entonces, nosotros tenemos objetivos. Cuando el alumno llega a Esperanza, nos proponemos objetivos a diario, nos proponemos objetivos a mediano plazo y a largo plazo. Hay algunos que se cumplen, hay otros que no se cumplen, ¿sí? Pero los beneficios son muchísimos, y siempre son positivos. Siempre son positivos. Con el solo hecho de subirte al caballo
y que tu día cambie porque se puso más contento, porque se comunicó, porque se alineó, porque movió, porque se relajó, porque te sonrió, porque tiró una pelota a donde la tenía que tirar, ya eso es positivo. Y ya eso mejoró la calidad de vida de él, la calidad de vida de la familia y la calidad de vida del equipo terapéutico. Nosotros tenemos un eslogan en Esperanza que se llama, decimos Esperanza Equinoterapia con el corazón a caballo. Toda persona que trabaja con discapacidad, si no tiene corazón, es muy difícil que pueda llevar a cabo esto. Y la equinoterapia, mucho menos, mucho menos. Es que hay cosas que uno lo da tan por sentado, como esto que vos decís, que alguien sonría y quizás no está garantizado en estos alumnos que vos mencionás, y justamente ese poder darle eso, no solo a esa persona, sino a la familia, debe ser súper gratificante también para ustedes. Eso es... yo soy muy emocional. Y más en este tema. Es más, casualmente, hasta la semana pasada nosotros somos un equipo de trabajo de 2 profes de educación física, yo y Alejandra Colman, que es otra profe de educación física que lleva a cabo el trabajo terapéutico junto conmigo, más 2 asistentes. Ahora estamos tratando de incorporar otra profe de educación física y hacemos la equinoterapia desde la educación física. Y casualmente la semana pasada, nosotros somos una fundación que hacemos todo a pulmón, no recibimos ayuda de nadie y demás, y hay veces que tenemos que comunicar cosas a las familias para poder seguir este camino y tener que todo sea positivo. Y a mí a veces, como me cuesta un montón expresar cosas, y Alejandra casualmente la semana pasada me dice, Vasco, vas a tener que dejar un poquito lo emocional de lado. Y tiene toda la razón y me cuesta horrores, ¿sí? Entonces, este trato que nosotros tenemos con las familias es fantástico. Capaz que me fui por las ramas, no me acuerdo qué era que me habías preguntado. No pasa nada, libre. Soy fanático de esto, por eso. se nota mucho la pasión con la que lo describís. Bueno, aprovecho esto que me decís, que hablando de las familias y que vos sos una persona muy emocional. ¿Tenés alguna historia que te haya marcado? Sí, hay desde la equino, por ejemplo, hay algunas cosas, hace muchos años nosotros empezamos con la equino ya debe ser, que empezó conmigo en mi cabeza, de empezar a andar con esto. Después hablamos un poquitito de la historia, pero ya hace más de 20 años. Y hace muchos años, por ejemplo, un papá, y esto siempre lo cuento porque para mí fue fantástico, porque tampoco hice muchas cosas. Y voy a decir, con poquito que uno haga para trabajar con discapacidad, si uno lo hace en forma responsable, es fantástico. Entonces, una vez charlando, que es uno de los, para plantear nosotros los objetivos que tenemos a mediano, largo y en forma cercana, charlando con uno de los papás, no, porque el nene dice, vos no sabés lo que es, Vasco, cuando lo llevamos al dentista, dice, mi marido tiene que estar acá, el nene arriba agarrándolo, yo agarrándole las manos para que le pueda revisar la boca, porque es todo un trastorno y del hecho de nosotros a la otra clase o a la siguiente o 2 o 3 clases le empezamos a cepillar los dientes al caballo, se hizo el clic y él, que me ayudaba a mí a cepillarle los dientes al caballo, empezó a cepillarse los dientes él. Entonces, tuvo que ir menos al dentista y vuelvo otra vez a lo mismo. Mejoró su calidad de vida, mejoró la calidad de vida de la familia. Y fue algo simplísimo, que no me lo enseñaron en la facultad. Simplísimo. Es pensar y tener corazón. ¿Me entendés? Otro alumno que
que era un trastorno también ponerle el cinturón de seguridad para ir y venir o para andar. Y del hecho de mostrarle la cincha que nosotros le ponemos de la montura, que pasa por abajo de la panza para que esa montura quede estable y demás, esa cincha que le ponemos al caballo, hicimos una similitud como que era el cinturón de seguridad. Eso se hizo y se empezó a poner el cinturón de seguridad. Y eso es padres emocionados, terapeutas emocionados y el niño seguro. Y es así. Y así va. Y tengo un montón, ¿viste? Pero así transcurre la equino. Así transcurre, por lo menos esperanza. No es el resto. Obviamente que todas estas cosas que mencionabas, estos beneficios son increíbles, que la verdad que uno no lo piensa, no se lo imagina, y eso es lo interesante de esto. Pero seguramente también hay otro tipo de gente que quizás no crea tanto en esto, ¿no? Hay gente que es descreo. ¿Te ha tocado enfrentarte ya sea con familias así, con personas del ambiente que sean con esos pensamientos? Sí. Hay personas que no estoy muy de acuerdo cómo tratan el caballo. ¿Sí? Como no estoy muy de acuerdo cómo tratan el caballo, para ellos también es difícil entender cómo yo trato los caballos o cómo se tratan los caballos desde un centro de equinoterapia. ¿Sí? Entonces, cuesta que ellos lo entiendan. Y por otro lado, yo siempre dije lo mismo y trato de invitar a todos los agentes de salud que concurren a un centro de equinoterapia, porque volvemos al principio, no es andar por andar, no es andar por andar, es plantearse los objetivos y tratar de trabajar en base a los objetivos que nosotros queremos cumplirnos. Entonces, el agente de salud que no se acerca al centro, lo ve todo por la tele. Está bien, hoy buscas en internet y encontrás todo. Hay mucho más información que hace Hay mucho más información que hace muchos años. Pero todo lo que vos vivenciás, todo lo que vos ves, todo lo que vos olfateás, todo lo que vos tocas, todo lo que vos palpás en forma así, cuerpo a cuerpo, te llega mucho más que cualquier cosa y aprendés mucho más que cualquier otra cosa que vos puedas buscar ahí. ¿Sí? Tengo una anécdota. Yo tenía hace muchos años también una alumna con distrofia muscular degenerativa, iba avanzando y cada vez tenía menos movilidad. No voy a dar nombres igual. No ¿sí? hace falta. Y esa alumna quería sí o sí, por su cuenta o por lo que había buscado en internet, que quería hacer equinoterapia. Entonces nos vino a ver a Esperanza. Entonces yo le digo, sí, fantástico. Porque dentro de su diálogo fue, yo quiero hacer equinoterapia, pero mi kinesiólogo no me deja. Y yo quiero hacer equinoterapia sí o sí. Bueno, el kinesiólogo fue para evaluar si ella podía hacer equinoterapia o no. Pero al principio fue que no, claro. Antes de ir. Quizá un prejuicio, ¿no? Exacto, ¿ves? Antes de ir. Que por ahí está bien, pero yo lo valoré muchísimo porque ese profesional de la salud se acercó a Esperanza, juntos evaluamos a ella arriba del caballo y él quedó admiradísimo. Dice, yo no lo puedo creer esto que estoy mirando. No solamente lo que hacíamos, lo que producía el caballo, sino cómo se comportaba esta alumna arriba del caballo. Y fue un profesional que realmente con el transcurso de los años nos valoró muchísimo, muchísimo, y siempre se lo agradecí. En un principio decía, él dice que no, y después se lo agradecí porque el tipo tuvo la grandeza de ver, y cuando él vio que podía hacer equinoterapia y era recontra beneficiosa para ella, Vasco, te felicito, dale para adelante, contá conmigo para lo que sea. Y esto no es solo para chicos, es para chicos, adultos y personas de todo tipo de edad, ¿verdad? Mirá, este año nos comenzó
el alumno más grande que nosotros teníamos, 60, ahora cumplió 60 años. 60 años, no comenzó porque, bueno, es una persona con síndrome de Down que viene con nosotros hace muchísimos años, y hasta tenemos chicos de 1 año. El espectro. Tenemos chicos de 1 año. Nosotros con los chicos chiquitos de 1 año que todavía corporalmente no pueden sostenerse, no pueden tener una buena alineación, nosotros hacemos una equinoterapia en una montura que le llamamos una montura de 4 estribos, en las cuales yo o Alejandra va sentado atrás, el alumno va adelante, nosotros no solamente cuidamos, sino que a su vez, si el alumno no puede, guiamos sus movimientos, ¿sí? Y el resto de los asistentes o el otro profe que está, trabajamos en base a eso. Y hay alumnos que no pueden montar solo y montan con este sistema, y hay otros que montan en forma independiente, siempre con monturas específicas para equinoterapia. ¿Cómo son las monturas? Tienen que tener todas una manijuela de agarre y estribos capachos que le llaman, que son unos estribos que vienen bien cerraditos acá para que el pie no pase ante cualquier eventualidad, salen fácil. Eso es uno de los primeros objetivos que nosotros tenemos también dentro del equino. La seguridad es básico. Sin seguridad no se puede hacer equinoterapia. Claro, una de las cosas que te iba a preguntar, si montar un caballo para hacer equinoterapia es lo mismo que montar un caballo normal, y me lo acabas de mencionar, que son monturas diferentes, que los estribos son completamente diferentes. Y otra cosa, es algo que uno no lo piensa, no se lo imagina. Claro, sí. Todo caballo que nosotros le ponemos, la montura, son monturas específicamente para esa patología y para ese alumno. No todas las patologías y no todos los alumnos andan con los mismos caballos y con las mismas monturas, ¿sí? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay chicos que pueden tener una hipotonía. Hipotonía es que falta de tono muscular. Okay. Entonces, y hay caballos que son más activos en su dinámica de paso y hay caballos que son más pasivos. Entonces, a un alumno, por ejemplo, que tiene una hipotonía, yo necesito llevarlo o darle un caballo que sea más activo. ¿Para qué? Para que me suba el tono, no me lo baje, que es el exceso que yo tengo. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, una persona que es hiperkinético, que dice, ay, vienen los papás a veces y dicen, no, ¿por qué no lo puedo tener sentado? ¿Por qué no puedo? No sabes lo que es, va para allá, corre, se tira, se baja, no lo puedo sentar en ningún lado, qué sé yo. No le puedo dar un caballo que tenga una dinámica de paso mucho más activa. Tengo que darle uno que sea más tranquilo. ¿Para qué? Para bajarle esa hiperactividad que el chico tiene. ¿Se entiende? Sí. Yo he estado en centros de equino que han tenido un solo caballo para trabajar. Y que han tenido reclados para trabajar. ¿Me entendés? Pero bueno, nada. Todos en nuestros inicios hicimos locuras y cosas que no estaban bien. Pero hay que tratar de llegar a mejorar eso para poder mejorar esa calidad de vida de los alumnos y para realmente hacer equinoterapia y trabajar sobre la discapacidad. Quiero que me cuentes un poco cómo nace la idea de Esperanza, cómo son los comienzos. Yo debo hacer 33, 34 años que me recibí de profe de educación física. Yo en mi carrera de profesorado tuvimos muy bien dada y tuvimos mucha relación la materia de discapacidad y demás. Y yo toda mi vida, desde que me recibí de profe de educación física, trabajé con discapacidad. En las escuelas especiales que eran en ese momento, solía hacer alguna rehabilitación domiciliaria o iba a trabajar con algunos chicos a las casas y demás. Trabajé mucho tiempo también en Solar, que es un centro terapéutico de acá de Santa Rosa, que también hace muchos, pero muchos años que me brindó su confianza y trabajamos porque van al centro de equino con los chicos de ese centro. Y por otro lado,
toda mi vida, desde que nací, tuve relación con los caballos. Por mi padre, por mis tíos, éramos toda una familia del turf, y siempre relación con los caballos. Entonces, siempre tuve esa idea, y cuando yo me recibí, por un lado, trabajaba en discapacidad, y por otro lado, siempre teníamos caballos, o estábamos muy relacionados con el tema de los caballos. Tarde, porque podría haber empezado antes, pero tarde me empezó a dar a mí vuelta en la cabeza el hecho de unir esas dos pasiones, por un lado la discapacidad, el trabajo con discapacidad, y por otro lado los caballos, que fue la pasión mía y familiar de toda la vida. Y bueno, estaba buscando cómo comenzar, cómo haría, cómo lo complementaría, cómo lo anexaría, qué haría, qué caballos tenía que hacer, cómo los tenía que adiestrar, para qué patología servía. Hoy por hoy hay mucha información, pero allá hace 28 años no había, ¿viste? No había equinoterapia, algo muy organizado, no había nunca nada, no había en la provincia, no había nada. Y después de tener todo eso en mi cabeza, tuve yo con mi familia uno de esos años, ¿viste? Esos años donde realmente son feos, malos. Rápido, habíamos chocado con la familia en la camioneta, le habían robado un caballo a mi hijito que había nacido hace poquitito, que mi hermano, que hoy por hoy me está ayudando, el equino, le había regalado a Álvaro. Pero la principal de las cosas, había fallecido mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos de toda la vida, de una forma muy traumática, ¿sí? Entonces eso me llevó a mí a estar bajo un grado de estrés bastante importante, empezar a dejar cosas de lado y no ser yo, o no es una persona cuando está realmente mal por causas externas. Y un amigo mío, yo creo que sin saberlo, porque nunca lo charlé con él, y me presta en ese momento, habían robado el caballo que te dije, me presta una yegua. Y bueno, me la presta para que yo la tuviera. Entonces yo agarraba, ensillaba, me iba a trabajar, pero después agarraba, ensillaba, andaba. Y yo noté como que ese contacto con la yegua y eso de andar a caballo y salir al campo y andar y mirar, y lo que te decía hoy, y olfatear y tocar y palpar y mirar la naturaleza, a mí me empezó a hacer bien. Entonces ahí me hizo el clic, decir, si a mí, que no tengo graves problemas, esto me hace bien, en personas con discapacidad, y empecé a unir lo que yo venía pensando hace 3 años atrás, tiene que ser fantástico. Entonces, bueno, uno de mis caballos que yo tenía en ese momento, que no lo tenía junto conmigo, tenía esa yegua, pero el otro caballo lo empecé a adiestrar para equino, empecé. Y en su momento, debe hacer ya 23 años, los papás eran mis asistentes. Era yo solo, y a los papás, cuando venían con los chicos, era enseñarles cómo tenían que llevar el caballo, cómo tenían que hacer, qué sé yo, y era algo impensado. Y si hoy veo, uno piensa lo que hice en aquel momento, decir, ¿fue una locura? Sí, fue una locura total. Fue una locura total, pero si no lo hacía de esa forma, no había terapia. Esa locura total hizo que hoy Esperanza sea lo que es, ¿sí? Y ahí comencé, alquilé una partecita en una chacra de unos amigos que tenían también caballos, y bueno, y empecé ahí todo en la zona de Toay. Después vinieron 2 alumnos míos de educación física del secundario, amantes de los caballos y chicos adorables, que empezaron a ayudarme a llevar el caballo. Uno llevaba el caballo, el otro hacía de asistente. Después vino Valentina Colla, una chica que se recibió de terapista ocupacional y trabajó muchos años conmigo, y fue un antes y un después de Esperanza.
y ya éramos 2 profesionales más asistentes trabajando con esto. Después vino Nadia fue otra chica que también estaba muy compenetrada con el tema de caballos y solucionamos el tema de caballos ya con Nadia. Y hasta que apareció Eugenia Requejo y Alejandra Colman, que es la profe de educación física, y Eugenia Requejo es profe de equitación, y ahí terminamos de cerrar un círculo importantísimo, porque llegamos a todo lo que yo quería. Teníamos los asistentes y la parte de caballo, teníamos a Eugenia, que era profe de equitación, que en su momento, y ahora todavía está en stand-by, pero en algún momento lo vamos a retomar. Teníamos un proyecto de equitación adaptada, equitación para personas con discapacidad que estuvieran adecuadas para hacerlo. Después Ale Colman, que el día de hoy que todavía está trabajando con nosotros, profe de educación física, y bueno, y empezó todo a cerrarse, todo esperanza. Desde la parte profesional, del área de salud y del profesorado, como de la parte del área ecuestre. Entonces, nada. Y todo arrancó con el primer alumno que fuiste vos mismo. Y todo tal cual. Y así fue. Y bueno, nada, uno cuando empieza o quiere plantearse porque yo quiero hacer tal cosa, y siempre necesitas una ayudita, una suerte para que las cosas empiecen a andar y se vayan caminando. Uno, para todo lo que emprende en la vida, siempre le digo yo a mis amigos, a mis hijos, uno tiene que ser responsable en todo, ser responsable y tener actitud. Con responsabilidad y actitud, y rodearte de gente que sea responsable y tenga actitud, no tenés techo. ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado en Esperanza? No sé, momentos en los que por ahí, o cómo se sostiene un lugar así, momentos que vos decís, bueno, por ahí, decís eso que mencionabas, necesitas una ayuda y por ahí no viene, ¿qué cosas han...? Es difícil, está bien. Nosotros no somos de golpear muchas puertas y eso es una realidad. Nosotros en un principio, no hace mucho que existe la fundación, que Esperanza es fundación, hará 12 años, 13 años. El resto era el Vasco Gorrochategui, que tenía que traer los caballos, que adiestrar los caballos, que implantar las clases, que pagar el alquiler, que hay que alimentarlos, que la sanidad y demás. Desde la fundación, ahora hay algunos papás que por ahí en una de esas pueden conseguir algo para que nos puedan ayudar. Esa ayuda suele ser mínima. Entonces, todo nos cuesta. Todo a pulmón. Esto que vos decías, es muy de arrancar yo, más un ayudante, más uno que se iba sumando, cómo fue creciendo el equipo. Entonces siempre fue a pulmón. Bueno, de hecho nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, sí. Y lo hemos vivido de alguna manera también, sí. Cómo ha sido. Sí. Y si hay alguien que no se está viendo esto y tiene ganas de ayudar, o tiene ganas de involucrarse, de ser parte, ¿cómo se puede? ¿Qué es lo que se puede brindar? ¿Cómo se puede ayudar? Y nosotros tenemos, y que en este momento estamos tratando de reactivarlo, tenemos una cuota societaria en la cual cualquier persona se hace socio de la fundación y por un re mínimo monto a nosotros nos ayuda, porque eso, tenemos que pagar alquiler a donde estamos, siempre hay que comprar ración para los caballos, alimentos, sanidad y demás. Eso es básico y es necesario para el mantenimiento de cualquier actividad. Y después, bueno, nosotros hay veces que nos donan avena para racionar los caballos, fardos de pasto, rollos, y bueno, y ahí vamos, ¿viste? Hay veces que te donan y hay veces que no hay o que no conseguís, y que bueno, y ahí va, y la rueda por ahí va redondita, y por ahí se ovala un poco, pero seguimos, o sea, no. Los papás, por Dios no van a cerrar, no es la idea, Yo hay veces que yo siempre digo lo mismo, yo
no formé este proyecto, no armé este proyecto para tener que dejarlo. La idea mía es, el día que yo deje de realizar equino, nunca me voy a despegar de Esperanza, porque es mi vida, porque más de la mitad de mi vida profesional la dediqué a Esperanza. Entonces, yo voy a estar siempre relacionado con la equinoterapia y con la Esperanza. Pero la idea es que la continúe un equipo de terapéutico idóneo a la equino y que continúe, que esto continúe, que Esperanza continúe. Pero, ¿es fácil? No, no es fácil. No, me imagino. No es me fácil. imagino. Pero bueno, no, ojalá tengamos la suerte, no sé si alguien está mirando y se quiere comunicar con vos, Esperanza Equinoterapia, que ojalá que llegue y que pueda, de alguna manera, no sé, visibilizarse, porque creo que la gente por ahí es un poco ignorante, y me incluyo en el sentido de qué representa la equinoterapia y los grandes beneficios que puede tener Claro. para la salud de los alumnos. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, hay gente que se arrima, hay gente que no. Hay gente que te quiere, hay un montón de gente que te quiere donar caballos o que te donan caballos, pero los caballos tienen que ser muy específicos para equinoterapia. Eso me interesa también, ¿cómo se elige un caballo? Un caballo más o menos, se doma entre los 3 años y medio, 4 y demás. Una vez que el caballo está domado y que el caballo es montado y se empieza a andar y demás, yo siempre lo comparo con las personas. El caballo hasta los 10 años es como si fuera un adolescente. Entonces, como todo adolescente, sale al mundo, ve, lo empezaron a andar, lo sacaron del campo, lo llevaron a una calle, lo pusieron en una vaca, corrió una carrera, empezó a galopar, y es todo nuevo. Entonces, toda esa novedad para el caballo tiene reacciones, a lo mejor alguna vez, de adolescente. Claro. Entonces, mi idea es que todo caballo para equino tiene que tener 12, 13, 15 años, ¿sí? Alrededor de esa edad. ¿Por qué? Porque ya vivieron toda esa etapa previa, ¿sí? Entonces yo, un caballo en esa edad, que no haya sido golpeado, que no haya sido corredor, a mí me han querido regalar caballos de equinoterapia, caballos de carrera, que dicen, no, pero corrió una sola vez. Claro, no me sirve, ¿sí? Caballos extremadamente viejos, que le tengo que estar dando suplementos vitamínicos para que él pueda, ya llega a ser, no tenemos una guardería de caballos, claro. ¿Entendés? El caballo tiene que ser en esas condiciones. Ese caballo que tiene 10, 12, 14 años, yo le puedo empezar a incluir todas las actividades que nosotros hacemos en equino, porque volvemos al principio, no es andar por andar. Exacto. Entonces nosotros en equino trabajamos con manguera, con campana, con pelota, con cono, con bastones, con sogas, con lo que a vos se te ocurra, con pelotas de básquet. Entonces hay que adiestrar el caballo para que reaccione en forma positiva a todos esos juegos que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces tenés que empezar de a poco, trabajamos en un corral redondo, trabajamos, ya te digo, empezar a hacerle conocer todo ese bagaje de cosas que son absolutamente nuevas para el caballo, ¿sí? La parte de adolescente ya la vivió, pero ahora tiene que aprender todo esto. Exacto. Es como empezar a trabajar, es como formando... ¿me entendés? Entonces, bueno, y así adiestramos los caballos y así va. Yo tengo la particularidad que todos los caballos que hoy están en equino, que son 5, menos 1, que ahora cambiamos, que lo trajimos hace poquitito, son todos caballos que están adiestrados por nosotros, ¿sí? No hay una persona específica que viene a adiestrarnos los caballos, ¿sí? Entonces, hasta que nosotros no estamos absolutamente seguros de que el caballo nos va a servir, de que el caballo no va a reaccionar mal ante una pelota de básquet que le pegue en el cogote porque le tiré la pelota del básquet al nene para que el nene me la devuelva y le re, o el nene se le cayó, o se cayó una manguera al piso, o un sonido muy fuerte, o lo que sea, no pasa a la sección de equino. No pasa a la sección de equino, ¿sí?
Y bueno, y nada. Yo tengo la particularidad de que hay uno de los caballos nuestros que hoy por hoy, yo empecé con el caballo mío de toda la vida, pero que ya murió hace unos 8 o 10 años. Tengo uno de los caballos que un profe de educación física, muy amigo mío, Eric, que tenía en campo en ese momento, me lo regaló, pero con la condición que yo creo que todo el mundo tendría que tener para recibir un caballo. Me dijo, Vasco, yo te regalo este caballo. Ahora, yo te lo regalo a vos a la Esperanza. Con este caballo, si querés, no te sirve, lo vendés. Lo cambiás o me lo devolvés. ¿Sí? Porque hay un montón de veces que nos han querido regalar un caballo, pero no, porque era de mi abuelo. Así que no, y yo no me quiero desprender de él, pero... Y ya empieza una parte muy sentimental que no me compete a mí, no le compete a Esperanza. ¿Entiendes? O sea, el regalo tiene que ser para la fundación, para que yo pueda hacer con ese caballo algo beneficioso para esto. Si el caballo no me sirve, yo tengo que hacer algo beneficioso para esto. ¿Se entiende? Entonces, ese caballo, hoy por hoy, que ya está, todavía trabaja poco, porque lo tenemos en reserva, pero trabaja poco, es el mejor de los caballos que tenemos, pero está viejito, y bueno, y está ahí. ¿Y el caballo de alguna manera siente algo? ¿Se conecta con el alumno? El caballo, para mí, y desde lo que yo conozco, es el animal. Hay algunos que obviamente que conocen un poco más cantidad de animales diversos, y me puede decir que no, pero de los que yo conozco es el animal más perceptivo que existe. ¿Y en qué lo notás? ¿En qué cosa? El caballo se da cuenta absolutamente de todo. Hay caballos que reaccionan o que actúan de una forma con una persona y actúan de otra forma con otra persona. Cualquier caballo de equino, si nos subimos nosotros para dar una vuelta, es un caballo. Ahora, si vos se acerca una persona con discapacidad, ese caballo cambió y es otro. Pero no te digo solamente por eso, no te voy a decir que el caballo es tan perceptivo que se da cuenta, ay no, sí, una persona discapacitada, una persona con discapacidad, ay, que no se puede mover, que no hace esa evaluación, ¿sí? Pero él percibe y él cambia su actitud. Te voy a dar otra anécdota ahora que me trae a la memoria de hace muchos años, con Valentina, con la terapista ocupacional que trabajó muchos años en un principio con nosotros, con este caballo que te estoy diciendo, este caballo se llama Gato, con este caballo que te estoy nombrando, que te estoy hablando en este momento. Estábamos trabajando con un alumno, nosotros dividimos la clase, como todo buen profesor de educación física, en 3. Entrada en calor o ambientación, parte principal de la clase y relajación o vuelta a la calma. Nuestras clases de equino tienen esas 3 etapas. Estábamos en la etapa de entrada en calor o ambientación, en la cual nosotros llevamos a dar una vuelta muy pequeña al alumno a un lugar, para que todos, el caballo, los terapeutas y el alumno, nos vayamos ambientando a la actividad. Llevábamos el caballo, yo estaba cuidando al alumno, y llegó un momento en que el caballo se frenó. Y Valentina no lo podía hacer caminar. A los 3 segundos, ese alumno convulsionó. Está Valentina, que no me deja mentir, lo viví en carne propia, que lo crea quien lo crea. Se me pone la piel de gallina. Sí. Convulsionó. Pasó el episodio y seguimos trabajando de la misma forma. Yo adiestré mis caballos. ¿Quién le enseñó eso? Nadie, Manu. Lo percibió él. Es uno de los animales más perceptivos que existen. Te lo puedo asegurar. Qué interesante, la verdad que también me deja helado, como decía. Es así. Y yo siempre lo cuento porque lo vivimos y porque a su vez, en su momento, lo vivimos, pero no lo entendimos.
No lo entendimos, mano, y éramos dos profesionales y nada, y después, bueno, es así, el caballo siempre te sorprende. Yo tengo caballos de equino, que hago equinoterapia y exclusivamente de eso, y aparte tengo los caballos nuestros, porque yo también lo uso, me adoro los caballos y lo uso como si fuera mi terapia. Yo salgo con mis hijos tienen caballo, hacemos cabalgatas, y el caballo siempre te sorprende, siempre te da una sorpresa. Pero no mala, porque tienen buen trato. Siempre las sorpresas son buenas, lindas y positivas, porque vos lo tratás para que él te brinde algo positivo. No mal. Es hermoso, es hermoso esto que transmití. Imagino que también de alguna manera fue un momento difícil esto, ¿no? De encontrarse por ahí con un episodio arriba de un caballo que uno no se lo espera, como, no sé, el nene que estaba convulsionando. ¿Qué otras cosas sentís que hayan sido difíciles, que te han tocado, o escenarios difíciles que te ha tocado atravesar en tu experiencia? Y a ver, quiero hilvanarte un poquitito sin dar nombres, ¿no? Obviamente. Nosotros teníamos un alumno que ahora falleció hace muy poquito, pero igual hacía ya un tiempo que había dejado de ir a equino, que había tenido una hipoxia, una falta de oxígeno durante mucho tiempo y le había producido muchísimas secuelas. Entonces, ese alumno no se comunicaba, no se movía, ¿sí? No mantenía su posición cefálica, no tenía una buena alineación postural, y con ese alumno lo único que hacíamos era, por ejemplo, subir a la montura de 4 estribos que te decía yo, corrección postural, yo cuidándolo, la otra profe desde abajo siempre asistiéndonos con alguna actividad, y los alumnos, los asistentes, llevando el caballo y cuidado a los costados, ¿sí? Y yo a todo alumno, sea la patología que sea, le hablo de la misma forma. Yo siempre digo lo mismo. Yo no sé, ese alumno que no podía hacer más que pestañear y esbozar algún gesto en algún momento, yo no sé si le entra lo que yo le estoy diciendo o no. Yo no sé cómo funciona las cabecitas de cada uno. Entonces yo le hablo a todos por igual, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros decíamos, ¿viste el gesto que tuvo? Y seguramente era mínimo, ¿me entendés? Era mínimo, pero había veces, o la mayoría de las veces, que yo terminaba de trabajar con ese alumno, no me iba bien a casa. Claro. Es difícil también manejar eso. Quizás vos sentías la frustración de no ver un avance, o también es difícil no involucrarse sentimentalmente. Está fantástico, y vos veías esa expresión de alegría, esa expresión de bienestar, ¿me entendés? Para una persona que está en silla de ruedas o encerrado en su casa o no se puede comunicar, vos imaginate, andate a esa persona, a cualquiera de una patología muy complicada que esté en su casa, que no pueda caminar, que no pueda relacionarse, que no pueda, que esté encerrado. Vos decís, lo llevan a un lugar natural, lo suben a un caballo, se empieza a movilizar sin poder movilizarse porque no camina, se empieza a movilizar, empieza a escuchar ruidos, empieza a sentir el aire en la cara, empieza a sentir olores a caballos, olores a la caca del caballo, olores a lo que sea en el ambiente natural a donde vos estás. Es imposible no estar bien. Es imposible no esbozar ese gesto de felicidad. Yo digo esto. Voy a hablar desde la equinoterapia. Desde la equinoterapia. Yo siempre digo que desde la equinoterapia
cuanto menos gente, mirá lo que te voy a decir, cuanto menos gente, más conexión. Ujú. Menos movimiento, más conexión. Más naturaleza, más conexión. ¿Sí? Para mí es así. Para mí es así. Entonces, los centros de equino tendrían que estar todos inmersos en un ambiente natural. Claro, no Siempre. en el medio de la ciudad, sino... Siempre. Sí, Yo cada vez que me voy de vacaciones, ahora hace un tiempo que no, pero cada vez que me voy de vacaciones, ya mi familia sabe o mi señora sabe que yo siempre, por lo general, me conecto con un centro de equino para ir a charlar, para ir a ver, para ir a interactuar. Siempre sacás cosas positivas y cosas negativas. Y he visto un montón de centros de equino que están metidos en el medio de la ciudad. ¿Entendés? Que hay un montón de gente, por ejemplo en Buenos Aires, hay un montón de gente que viene, que le pagan para que muevan los caballos. Viene el terapeuta solamente a subirse arriba del caballo o a trabajar, pero ni siquiera él sabe cómo está ese caballo, porque se lo movió un agente externo, ¿sí? En bocinas, colectivos, edificios, poco sol, mucha sombra. Antes que nada, está fantástico que lo hagan. Pero ante la posibilidad de poder hacerlo en un medio natural, no tiene precio. ¿Y tenés algún momento en mente que vos recuerdes y digas, por esto lo hago, esta es la magia que me devuelve a hacer esto? Todos los días. Esa magia y esa devolución de la terapia, de su familia, de los chicos, de los caballos, del ambiente natural, lo recibo todos los días que yo trabajo en esto. Todos los días. Si Alejandra, la profe que trabaja conmigo, hay muchas veces cuando trabajamos con chicos que realmente nos cuesta trabajar o nos cuesta llegar al objetivo que nosotros queremos hacer con ellos, y cuando lo logramos, Alejandra me dice, Vasco, hoy hicimos magia. Si yo, una persona, un alumno del espectro autista, que le cuesta mucho comunicarse, me mira a los ojos, recibe una pelota mía, acaricia el caballo o sigue un sonido, es magia. Si una persona con parálisis, te voy a nombrar por ahí las patologías que por ahí son más conocidas o habituales, pero una persona con parálisis cerebral que anda en silla de ruedas, ¿sí? Que sube arriba del caballo, que nosotros trabajamos lo que te nombraba hoy, la alineación postural y posición cefálica y demás, que a lo mejor está con un grado de espasticidad importante, y nosotros desde el caballo podremos relajar esa espasticidad para que él relaje y pueda tomar una pelota, es magia. Una de las preguntas sello que tengo en este formato es, ¿cuál es la magia de tu trabajo? Y claramente es lo que me acabas de responder. Es espectacular, nos adelantamos a esa pregunta. Y te quiero preguntar otra cosa, que es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere involucrarse en este mundo de la equinoterapia? A un profesional que está estudiando educación física, ¿qué consejo le darías? Primero, primero te voy a hablar, ahora ya que me nombraste educación física, voy a poner a mi profesión un poquitito más arriba. Okay. ¿Sí? Cuando yo estaba estudiando educación física, no me acuerdo en qué año ya estaría por recibirme, una profe, charlando sobre discapacidad, me tomó como ejemplo, me acuerdo patente, y me dice, porque sí, fíjense a Gustavo Gorrochategui, pero fíjense los profes no me decían Vasco, fíjense Gustavo, que vos, Gustavo, también podría ser tranquilamente una persona con discapacidad. Y en aquel entonces, todos nos quedamos así, abrieron los ojos, ¿viste? Y
me dice, le digo, pero profe, ¿por qué me dice eso? Dice, porque vos hay veces, dice, que no expresás bien tus palabras, que cambiás palabras por otras, que elevás los tonos, que bajás los tonos. Dice, como una especie de dislalia se llama. Y solés escribir mal, tenés muchos errores de ortografía que todavía los tengo, las dos patologías las debo tener todavía, pero yo, y entonces por eso vos podés ser una persona con discapacidad. Bueno, terminó la clase, todos nos fuimos bastante asombrados y yo hasta con un poquito de enojo. Claro. Aparte el resto después me cargaba. Y con el tiempo me di cuenta que esa profe de mi profesión, cuando yo después me recibí de profe de educación física y trabajé con discapacidad, tenía razón. Todos tenemos una discapacidad. Todos tenemos una discapacidad. Y esa profe me enseñó que trabajar la educación física, la discapacidad, teníamos un campo de acción amplísimo. Amplísimo. Mirá si será amplísimo como profe de educación física poder trabajar la discapacidad que empecé a hacer equinoterapia. Claro. No solamente trabajé, se puede trabajar en gimnasio, en kinesiología, en natación, en lo que vos digas, con caballo. Mirá si será amplísimo nuestra profesión. Entonces, bueno, nada, a un profesor de educación física que si le gusta la discapacidad, primero que la trabaje, que sea responsable y que tenga actitud, lo primero. Que se dedique a trabajar con discapacidad, porque lo que te devuelve la persona con discapacidad o lo que te devuelve el alumnado en general, pero la persona con discapacidad no tiene precio. ¿Sí? Ese agradecimiento a esta magia que yo te digo que uno hace a diario no tiene precio. Esa sonrisa, esa mirada de una persona que por lo general no mira, ese abrazo de una persona que por lo general no toca, no tiene precio. Y que se dedique. Y que si le gustan los caballos y los animales, se acerque a un centro de equinoterapia y lo pruebe. Y lo pruebe. Vea cómo es trabajar con caballos, vea cómo es mezclar estas dos pasiones. Y si no, que se dedique a la discapacidad. Y en relación al tema anterior, yo tengo un dicho con esto relacionado con la profe esta que estuve en la facultad, pero yo tengo un dicho que dice que por un lado todos somos iguales, por otro lado todos somos diferentes, ¿sí? Pero todos tendríamos que tener, todos tenemos o tendríamos que tener la igualdad de posibilidades de ser diferentes. ¿Sí? Y la vida es así. Y así es como todo el mundo la tiene que entender. Es muy, muy valioso lo que me decís. Para cerrar la última, si todo esto que estuvimos hablando, todo este trabajo, todo esto que vos haces, fuese un truco de magia, ¿cómo te lo imaginas? Oh. Y lo tendría que relacionar con lo que hablábamos recién. Tengo un alumno, ahora hace un tiempo que dejó de ir porque se fue a vivir a España, después vino y demás. Cuando venía, él hacía teatro, o hace teatro. Entonces, decía, Vasco, yo no, porque tengo que hacer. Le digo, bueno, ¿y vos de qué haces? Y yo hago de tal persona. Dice, le digo, ¿pero y qué haces? ¿Con quién hablas? No, yo hablo con tal persona y me llevaba al contexto de lo que era su actuación en el teatro, de la obra que iba a hacer. Entonces, bueno, yo hago el otro. Le digo, dame el papel, que yo hago el otro. Y en la primer parte de la clase, que era la ambientación, íbamos haciendo teatro. Y yo me sentía recontravalorado y recontraimportante, no solamente en la equino, sino en la otra actividad que hacía él. ¿Sí? Eso creo que fue una magia.
Eso creo que fue una magia. Después, nada, esto que yo te digo, lograr que cada alumno en cada clase logre los objetivos medianamente propuestos para esa clase, ahí hacemos magia. Ahí hacemos magia. Eso es hermoso. Ahí hacemos magia. Nada, eso. Yo creo que la magia es a diario. Nada, por ahí no esa querías algo más específico. Está bien. Algo más específico, pero bueno, inventar juegos. Desde nuestra profesión, inventar juegos. Decir, bueno, a ver, ¿qué juego hago yo para que este alumno que está siempre mirando al piso levante la cabeza y pueda verlo? Y desde nuestra profesión, vuelvo a decirte, de profesor de educación física, inventamos 1000 cosas. 1000 cosas. Con cualquier cosa hacemos un juego. Sí, mucha creatividad. Con cualquier también. cosa hacemos un juego. Vamos a limpiar la mesa y ahora yo voy a hacer mi truco de magia, entonces. No, fantástico, obvio. Dale. Bueno, vamos a hacer un poco de magia con cartas. Nada, la baraja española, la que todos conocemos. Está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo paso carta de esta manera, cuando vos quieras me decís alto, la que quede sobre mi izquierda va a ser la carta que vamos a elegir, ¿ok? Dale. ¿No quieras? Alto. Ahí, perfecto. No importa si la podemos ver, vamos a jugar con el número 3. Perfecto. Lo vamos a dejar ahí. Y lo que te voy a pedir es que, por favor, cortes para el lado que vos quieras. Bien, perfecto. Ahora, de este montón vas a cortar hacia allá y de este montón vas a cortar hacia acá, más o menos por las mitades. Excelente. Elegimos el número 3. Entonces, el 3 es el que nos va a determinar cuántas cartas vamos a usar. Vas a tomar este primer montón, vas a agarrar 3 cartas, las vas a meter hacia abajo y después vas a repartir una carta en cada uno de los montones adicionales. Dale. Entonces, metes 3 hacia abajo, 1, 2, 3, perfecto, y una para cada uno de los otros montones. 1, 2, 3, perfecto. La dejamos acá y vas a hacer lo mismo con este montón. Dale. Vas a tomar 3, la vas a poner hacia abajo. Y vas a repartir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excelente. ¿Lo mismo con esta? Lo mismo con esa, correcto. 3 hacia abajo. Y 3 sobre los demás montones. Bárbaro. Y finalmente con esta. 3 hacia abajo. Y 1, 2, 3. Entonces estamos repartiendo cartas completamente mezcladas con el número 3 que fue completamente al azar. Perfecto. Estos 4 montones tienen 4 cartas arriba. Podrían ser cualquier carta, absolutamente cualquier carta. Sí. Lo mágico de este momento es que esas 4 cartas son los 4 caballos. Son De caballos de la Quino. Pues sos completo. ¡Qué genial! Los 4 caballos de la baraja. Muy bien, va. Muchas gracias. Fantástico, Muchas gracias fantástico. por Me todo. encantó. Y nos vemos en otro episodio de Desarmando el Mundo. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Gracias. Espectacular.